Amén. Al final oramos por la ofrenda. El tema que voy a predicar se llama: y dieron ofrendas mezquinas. Amén. Y dieron ofrendas mezquinas. Libro de Malaquías está atrás de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. En hebreo el nombre Malaquías significa mi mensajero. De hecho, el libro de Malaquías está dividido en 7 discursos. Si usted tiene su Biblia, ahí en el primer capítulo, y su Biblia es tal vez de estudio, el primer discurso dice el amor de Jehová por Jacob, y luego enseguida Jehová reprende a los sacerdotes, y así consecutivamente, y usted cuenta 7 discursos en los 4 capítulos de Malaquías. Yo leí Malaquías hace ratito otra vez y lo leí creo que como en 3-4 minutos. Son 4 capítulos nada más. Amén. El primer discurso habla del amor de Dios por Jacob. Amén. El segundo es la reprensión a los sacerdotes. Si su Biblia está dividida. El tercero es la reprensión de la infidelidad de Israel. El cuarto, el día del juicio se acerca. El quinto, el pago de los diezmos y ofrendas. El sexto, la diferencia entre el justo y el malo. Y el séptimo habla del advenimiento del día de Jehová. Entonces está dividido en 7 discursos. Amén. Es el último libro. Amén. De hecho es contemporáneo de Ageo, este hombre. Y no vamos a hablar de los 7 discursos, pero vamos a enfocarnos en el segundo discurso, que está en el capítulo 1, versículo 6 al versículo 14. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros no habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Padre, te doy toda la gloria, te doy toda la alabanza, y te pido, Señor, que tú reveles a mi vida y a mis hermanos esta palabra de Malaquías. Padre, yo te doy a ti toda la gloria y toda la alabanza. Usa mi vida
de una manera especial y trae a mi memoria tu santa palabra. Unge mis labios, unge los oídos, las mentes para recibir y aceptar y creer esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y dieron ofrendas mezquinas. Si usted va a su celular en su casa, no ahorita, y busca la palabra o el significado de mezquino, y se va a sorprender. Primeramente quiero ver acerca por qué ofrendaban de esta manera, como dice Malaquías 1. ¿Por qué? ¿Por qué ellos menosprecian la mesa del Señor? ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Y por qué Dios dice, yo no aceptaré esas ofrendas de su mano? ¿Por qué dice Dios esto? Hay un porqué de las cosas. Si usted leyó correctamente, no es el pueblo en general los que hacen estas cosas que acabamos de leer. No es el pueblo, óigalo bien, sino los sacerdotes. Amén. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran los responsables de enseñar, de dirigir, de interceder ante Dios por su pueblo. Por eso dice, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Entonces aquí no es la gente del pueblo la responsable, aunque llevan cierta culpa, lo vamos a ver más adelante, aleluya, pero aquí Dios se enfoca en los que enseñan. Amén. Ellos son los responsables, pero los sacerdotes permiten que la gente dé ofrendas de animales enfermos, cojos o ciegos. O sea, los sacerdotes son los responsables. Hay que leer correctamente. Ahora, aquí encontramos que ellos deshonraban a Dios. Lo deshonraban como padre, menospreciaban su nombre y daban lo peor de sus ofrendas a Dios, entre otras cosas. Al leer todo el libro de Malaquías, nos damos cuenta que hay desgracia en sus vidas, en todos los aspectos. Y para poder comprender más a Malaquías, uno tiene que leer el libro de Ageo, que está atrás de Zacarías. O sea, Malaquías y Ageo eran contemporáneos, eran compañeros, vamos a decir. Y Ageo, en el capítulo 1 de Ageo, habla de la desgracia del pueblo de Israel. Y la desgracia venía porque ellos, dice, corrían a sus casas, adornaban sus casas, en otras palabras, se preocupaban por ellos antes que por la obra de Dios. Por eso dice la Biblia que cuando ellos recibían su salario, amén, y se dice, recibían su salario y era como echarlo en un costal roto, se les iba de paso. Y no les rendía el dinero, no les rendía. Entonces había un porqué. Escuchen bien este día, había desgracias. Había desgracias en la vida física, en la espiritualidad, en todos los aspectos. Pero todo era culpable el que predicaba. ¿Cuántos me escuchan este día? Ahora, ¿acaso Dios no los amaba? Sí, la Biblia dice que sí, que Él los amaba. En el capítulo 1, aleluya, dice, yo os he amado, dice Jehová. Yo os he amado. El problema no era que Dios no los amara, sino que ahora Israel ya no ama a Dios como debería de amarlo. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahí dice, no era Esaú hermano de Jacob. Y dice Dios, yo amé a Jacob. O sea, Dios lo seguía amando. Dios no los menosprecia.
El problema no era Dios, como luego se acostumbra a decir, porque me ha abandonado Dios, a veces decimos. Sino que aquí, hermano, ellos se estaban alejando de Dios poco a poco. Poco a poco, porque el alejamiento de Dios muchas de las veces no sucede así sino que en el corazón la gente se empieza a alejar de Dios. Ya a veces estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en la iglesia alabando a Dios, pero no estamos haciéndolo para Dios. A veces cantamos alabanzas porque hay alabanzas que nos gustan a nosotros, no porque lo hacemos para Dios. En este segundo discurso, Dios reprueba las ofrendas mezquinas que recibe de Israel. En el versículo 8 de lo que leímos: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe o a tu gobernante o a tu jefe. ¿Acaso se agradará de ti y le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Escuche bien este día. Dios tiene que venir y les reprueba que las ofrendas que ellos están dando no es. Y dice: ok, ofrezcan esto a su gobernante. Llévenle el animal ciego, enfermo, peludo, sucio, con una llaga aquí, una pata quebrada, llévaselo a él. Estoy seguro que en esta Navidad, si tú vas a ir al convivio y te tocó tu jefe que le vas a regalar algo, aleluya, y dices: ¿qué le voy a dar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le voy a dar? O si es alguien importante alrededor de tu colonia y te invitaron a esa reunión tal vez y dices: no, pues a mí me tocó fulano. Híjole, ¿qué le voy a dar? Es el abogado fulano. Pero si se tratara de la iglesia y dijeras: es para el pastor, llévale unos calcetines. Llévale unos calcetines. Vete allá a Megapaca y compra una ahí que tenga etiqueta que parezca, porque ahí hay de etiquetaza. Sí, porque sabes. Amén. Pero a veces a personas le damos lo mejor. Y Dios tiene que reprobar eso. Versículos 13 y 14 dice: habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis, oiga bien, lo robado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentaron como ofrenda. Y lo dice: aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová. Ahora, los responsables, vuelvo a repetir aquí, de esto no era la gente, sino el sacerdote que permitía esto. No había una reprensión. Lo que leemos aquí en el versículo 14, leemos el versículo 14, dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Oiga bien esto. Esto quiere decir, versículo 14, que ellos sí tenían lo bueno para ofrecérselo a Dios. Pero ¿qué sucede? Ellos escogen de lo peor. El caso es aquí que los sacerdotes lo están permitiendo, sabiendo que esa persona sí tenía algo bueno para ofrecer. Es igual hoy en día. Tal vez tu cuenta bancaria tienes miles o cientos, tal vez, o tal vez más, y ahí la tienes guardada.
Y cuando vienes a la iglesia apartas el día 5. Y es el billete más viejito. El que no quiso el chino de la tienda. ¿Se dan cuenta? El problema es que a veces nosotros lo permitimos. Y decimos, es que el hermano es pobre, es que la hermana es pobre, es que pobrecita apenas anda. Y uno empieza con sus lástimas. ¿Cuántos dicen amén? Y confunden la misericordia con la lástima. Y uno empieza a decir, es que pobrecito de los hermanos, tantos hijos que tienen, tanto que tiene que pagar. Sí. Un día yo recogí la ofrenda y una persona puso una rondana de fierro. Seguramente él pensaba que se iba a convertir en oro a la hora de caer al bote. Y me acuerdo que esa rondanita permaneció en el botecito de la ofrenda por mucho tiempo. Porque yo recogía la ofrenda y siempre veía, el pastor sacaba las monedas, sacaba todo y ahí dejaba la rondanita. Digo, también el pastor pensará que se va a convertir en oro. Ahora, ellos ofrendaban de lo peor. Ellos sí tenían para dar sus ofrendas como Dios demandaba, pero ellos ofrendaban lo peor. ¿Por qué hacían esto? Los sacerdotes sabían la ley, sabían lo que dice Deuteronomio, sabían lo que dice Levíticos acerca de las ofrendas, cómo deberían de ser. Capítulo 1, versículo 1 de Levíticos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haré vuestra ofrenda. O sea, tenía que ser como Dios dice, ¿verdad? Tenía que ser como Dios dice, no como ellos pensaban. ¿Qué más? Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto. Nótale bien, sin defecto. Amén. Sin defecto. Más abajo dice de su voluntad. Pero debe ser sin defecto. O sea, no, tenía que ser el animalito totalmente perfecto. Limpio, no enfermo, no lo peor. Capítulo 3, versículo 1 dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrenda sin defecto la ofrecerá delante de Jehová, sin defecto. Amén. Capítulo 5, versículo 14 y 15. Amén. Dice la palabra de Dios: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero otra vez sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, en ciclos de plata, de ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Otra vez sin defecto. Amén. Ellos sabían, los sacerdotes sabían esto, que cuando alguien llegaba y ofrecía este tipo de ofrendas tenía que ser así. Pero, ¿qué sucede? Ellos lo estaban permitiendo. Sin embargo, amén, ellos permitían que se ofrecieran ofrendas defectuosas o mezquinas. Capítulo 1, versículo 7 de nuestro texto. Dice la Biblia, amén: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Esto es peligroso. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 14, leemos una vez más que ellos sí podían hacer, mas sin en cambio, amén, presentaban a Dios lo dañado. Lo dañado. Hermano,
pastores somos responsables de permitir que la iglesia ofrezca a Dios ofrendas mezquinas. Uno es responsable, yo soy responsable por tener lástima de la gente y les estamos causando un daño. Somos culpables de que ellos ofrezcan lo peor, sobras, porque no los enseñamos a dar y a diezmar. Amén. Les tenemos lástima y los pastores queremos hacer todo. Cuando yo llegué aquí, yo recuerdo que había personas que nos reclamaban y nos decían: es que los otros pastores sí nos daban. ¿Sí me entiendes? Es que el otro sí nos daba. Salíamos de viaje y él nos daba el dinero. Y eso es un daño. Amén. Porque a la hora que uno llega y empiezas a predicar acerca de ser generoso y dar, hacer lo correcto, la gente dice: vámonos. Y este es un problema que miramos. Me acuerdo de una persona que decían que cuando el pastor venía y los llevaba a la casa, y a esta mujer le gustaba ir adelante junto con el pastor y sus chamaquitos. El día que le ganaron el asiento de adelante, ya no quiso ir a la iglesia. ¿Cuántos me entienden este día? Porque a veces uno como pastor es responsable de que la gente esté dando ofrendas mezquinas. Amén. Segunda cosa, ¿por qué daban ofrendas mezquinas? En Malaquías Dios reprueba las ofrendas mezquinas que recibe de Israel. Y Malaquías reconoce aquí también que aparte de los sacerdotes, también el pueblo era culpable de haber deshonrado a Dios, y sus ofrendas mezquinas lo estaban demostrando. La segunda parte del versículo 6 dice: y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Amén. Como dice el versículo 14, aleluya, se sacrificaba a Dios lo dañado. O sea, Dios acusa directamente a los sacerdotes de Israel porque ellos tenían la responsabilidad de cuidar que el santuario no fuera profanado y de supervisar todos los sacrificios para excluir, por ejemplo, los animales ciegos, los cojos o los enfermos, o los animales que habían sido mordidos por algún animal en el monte. Estos animales no deberían de ofrecerse a Dios, pero aquí ellos lo están permitiendo, y es algo bien tremendo. Aleluya. Y Dios los acusa. Según Deuteronomio 17 versículo 1, Deuteronomio 17 1 dice: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta alguna, haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Yo siempre me acuerdo de aquella persona que iba a la iglesia y cuando algo ya no lo ocupaba, ya no lo quería, se acordaba de nosotros. Y era la costumbre de él, le decía. Y llegaba a la casa y decía: ya iba a tirar esto, pero me acordé de ustedes. Hija de Dios.
veces era comida, a veces era ropa, a veces eran zapatos. Iba a tirarlo, pero me acordé de ustedes. Bueno, nomás porque somos hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Hermano, entonces el pueblo ofrecía ofrendas mezquinas porque ellos nos lo permitían. ¿Qué sucede aquí? Que había un deterioro espiritual tanto en el sacerdote como en el pueblo en general. Tal vez el pueblo no leía la ley, tal vez el pueblo no leía la Biblia. Y ellos decían, bueno, el pastor dijo, bueno, así hay que hacerlo. Y ellos no se daban a la tarea. Tal vez ni siquiera preguntaban, o tal vez no se daban a la tarea de escuchar o de leer, y para ellos era normal. Pero no es así. La otra cosa es que sus ofrendas mezquinas eran una demostración de su alejamiento de Dios. Eran su demostración de su alejamiento de Dios. Es decir, hablaban de Dios, decían creer en Dios, pero con su forma de ofrendar demostraban que estaban lejos de Dios. Mateo 15:8, Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lejos. Es como decir usted que quiere a su familia y quiere a su esposa, pero si no le lleva la quincena para que compre el mandado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. O usted, hermana, dice que quiere a su esposo, pues no le hace la comida. ¿Cómo dice que lo ama, pues? Ay, cómete una maruchan. Ay, caliéntate las tortillas de antier. Ay, te le echas. ¿Cuánto dicen amén? Y aquí en la iglesia llega mi vida. Para presumir. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Una cosa es decir que crees, otra cosa es que realmente lo hagas. Lucas 21, conocemos la historia de aquella mujer que dio aquella ofrenda generosa. Dice la Biblia que ella dio todo cuanto tenía en el bote de la ofrenda. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: 2 blancas, 2 monedas de cobre. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. Todo el sustento que tenía. Echó todo el sustento, todo lo que tenía para comer ese día. Todo. Este es un ejemplo. Esta gente que iba al templo, los ricos estaban dentro, pero eso no significa que estaban cerca de Dios. Por su forma de ofrendar demostraban que Dios, o si Dios era su prioridad para ellos. Ellos daban sobrantes, sobras. Ellos eran mezquinos en su corazón. Escuche bien, una de las formas de demostrar que tanto amamos a Dios y a la obra de Dios es cuando damos. Amén. Cuando ofrendamos. Un ejemplo lo vemos en Primera de Crónicas 29. Dice la Biblia que se presenta la necesidad de la construcción del templo, y sabemos que David no lo construye, pero él dispone de su dinero, de su cuenta personal, el dar una ofrenda. Pero ¿qué es lo que motivó a David a dar tanto dinero? Presumir, quedar bien, decir yo soy el único, yo soy el mejor.
¿Qué es lo que la Biblia describe? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo revela? El por qué David dio tanto dinero y tantos millones de dólares en inversión para el templo. Capítulo 29 de Primera de Crónicas, versículo 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. ¿Por qué hace esto? Versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Aleluya. Ese es el secreto. ¿Por qué dio tanto? Abajo dice que dio 3,000 talentos de oro. Nada más este es el trompo al uña. 3,000 talentos de oro. Un talento era 34 kilos. Un talento. Multiplique 34 por 3,000. ¿Usted cree que eran 5 quetzales? No, imagínense, 34 kilos. No diríamos libras. Si lo multiplica por libras, una cantidad grande. Ahora multiplique eso en dólares. ¿A cómo está el gramo de oro? Nada más eso. Faltó el bronce, la plata, las piedras preciosas, la madera y otras cosas. Pero por la clave dice: por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Amén. O sea, por el amor que le tengo al templo de mi Dios, por el amor. Amén. Amén. ¿Verdad? O sea, aquí él no fue mezquino. Amén. De la manera que amamos a Dios y a su obra, así será nuestra ofrenda. Amén. ¿Cuántos aman a Dios todavía? Amén. El dar ofrendas mezquinas, como lo dice Malaquías 1, es una demostración del alejamiento que ya había en sus corazones. Es decir, no me importa mucho. No me importa mucho Dios, no me importa mucho mi vida, no me importa mucho la gente, no me importa. Hay lo que caiga. Ese es un peligro. Se empieza el corazón a alejar de Dios. Amén. Escuche bien. Y había un menosprecio por la obra y por el nombre de Dios. Un menosprecio. O sea, te doy lo peor porque no me importa mucho. Te doy porque no me importa mucho. Cuando él dice: yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, no ofrezcamos a Dios ofrendas mezquinas. Aprendamos a ofrendar lo mejor de nosotros. Y cuando hablo de ofrendar lo mejor, no simplemente hablo de ofrendas monetarias, pero hablo de tiempo, hablo de puntualidad, hablo, hermano, de darle a Dios lo mejor en nuestra alabanza, en nuestra adoración, en nuestra oración, en nuestra lectura de la palabra, en nuestro servicio, porque somos mezquinos. Si se fija, si usted va a viajar y va al aeropuerto y le dicen: el avión sale a las 4 de la mañana, ahí no lo van a estar esperando. Tiene que irse, estar a 2 de la mañana ya. Tiene que tener 2 horas mínimo para esperar. Ellos no creen que los pegan y dicen: el hermano
hermano, Casa del Alfarero, zona 6. Oh, lo vamos a esperar porque es desde la zona 6. Ahí no vale puente. Llegó la hora, rey, vámonos. ¿Cuánto dice el amén? A Dios le queremos dar lo mínimo. Lo mínimo. Cambiemos. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando con hermanos que ya tienen más de 20 años en la iglesia. Con hermanos que ya tenemos tiempo. Algunos de ustedes no los veo orando antes del servicio. Cambiemos. Es que un minuto de oración, a veces ni un minuto. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir al final acerca de volvernos a Dios. Amén, volvernos a Dios. El capítulo 3 de Malaquías habla de un volvernos a Dios. Dios es tan bueno. ¿Cuántos dicen amén este día? Dios es bueno y misericordioso. Vuélvete. Él está viendo que nos estamos yendo como Lot a Sodoma. Y él dice: mi hijo, vuélvete. Es que viene Navidad. Y él dice: vuélvete para acá. Capítulo 3, versículo 6. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Todavía, como que sabes más que Dios, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestro corazón? Dios sabe cuando ya te estás alejando. Dios sabe cuando ya tu corazón va más lejos, más lejos, más lejos. Como Lot para Sodoma, vas poniendo tus tiendas en dirección de Sodoma. Y dices: de aquí del ejército veo el baile. Me invitaron y las cervezas las veo ya. Pero vas poniendo tus tiendas. Y Dios dice: vuélvete para acá. No te vas a echar una. No te vas a andar bailando ahí, la demonio colorado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ellos dicen: ¿en qué hemos de volvernos? Estamos bien. De repente hasta eso sabemos, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Muy bien. ¿Cuántos servicios tienes en la iglesia? Uy, como 40 servicios. Y está bien. Hasta te da envidia. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien. Parece que han olvidado lo que Dios les dijo en el capítulo 1. ¿Cuántas veces no olvidamos, verdad? Amén. Nos acordamos del primer, segundo discurso, de repente pasa el tiempo, se nos va olvidando y Dios tiene que volver a decirnos: vuélvete. ¿Eran ignorantes o se hacían? Se hacían. O a veces decimos: ¿qué hice? ¿Qué hice? Estos eran de los que tiraban la pedrada y escondían la mano. Pero como Dios es paciente y Dios es compasivo, le dice: vuélvanse. Ellos dicen: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué habían hecho mal en el capítulo 1? Daban a Dios lo malo, lo enfermo. Y Dios dice: yo les voy a recordar. Como Dios es tan bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios les recuerda en el versículo 8 ¿en qué tienen que volverse? Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros lo habéis robado. Y dijiste: ¿en qué? ¿Te hemos robado otra vez? Y Dios dice: como es bueno, vendíamos y ofrendas. ¿Se acuerdan lo que se han hecho? Vuélvanse, hagan lo correcto.
¿Está aquí todavía? Versículo 9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, ahora sí, la nación toda, me habéis robado. Culpables, los sacerdotes. Ahora, era un montón de ladrones que estaban ahí en la iglesia. Digo, en el templo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Ahora, esto está pasando. La culpa no eran los gobernantes, la culpa no era de Dios, la culpa era de ellos por quedarse con lo que no era de ellos. Diezmos y ofrendas. O sea que aparte de ofrecer lo malo, estaban robándole a Dios esta área. Y por eso había habido desgracia. Y yo no creo que nadie quiera vivir en desgracia. No, pero hermano, es que yo miré al pastor fulano de tal en el YouTube que dijo que... Y a veces le creen más a ese amigo que ni siquiera se acuerda de ustedes. Es que miré un video del pastor Chelino, no sé cómo se llama. Chelino, no sé cómo se llama. Que dijo que los pastores se quieren hacer ricos. Tú sabes, ¿no? Y le hacen más caso a ese amigo que ni siquiera ora por ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Ni se acuerdan de ustedes, ni saben quiénes son ustedes. Y toman lo que ellos dicen por querer subir un video y tener likes y ganarse una placa de YouTube, porque usted lo miró. Hermano, en esta mañana ellos estaban quedando con lo que no era de ellos, y había maldición financiera. Pero Dios dice: traed todos los diezmos, versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Miren, hermanos, si nosotros no le damos a Dios lo que a Él le pertenece, el diablo se lo va a quitar y usted va a malgastar su dinero en muchas cosas. Amén. No le robemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No le robemos a Dios. Dios dice: si nosotros hacemos esto, dice Dios, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No te alejes en tu corazón. Versículo 10, 11 y 12. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Los pastores somos responsables a veces por traer maldición a la gente de la iglesia. Lo reconozco delante de Dios. Porque a veces uno quiere hacer todo por la gente. Como dije al principio, hay pastores, hermano, que le dan todo a la gente. Amén. Es que el otro pastor sí nos daba para ir. El otro pastor sí nos llevaba y nos daba y pagaba, y él. Ese es un daño que nos causa. ¿Cuándo dicen amén? Y por eso estamos sufriendo. Y lo reconozco. Yo a veces he metido las manos al fuego, pero no debe ser así. Hay momentos de ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios dice: si vuelves a hacer esto, yo voy a hacer que se abran las ventanas de los cielos, voy a reprender las plagas, y te van a decir, te van a envidiar. Aleluya. Serás tierra deseable. El Señor nos revela que esos desastres naturales que afectaban los sembradíos, las cosechas, no eran causa de su desobediencia, sino la maldición era consecuencia de su desobediencia.
La maldición era consecuencia de su desobediencia. Entonces, cuando el pueblo se arrepiente de corazón y obedezca a Dios, volviéndose en esta área tan importante como son diezmos y ofrendas, Dios promete enviar bendición. ¿Cuánto le creen a Dios este día? Dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Quiero cerrar. Dios estuvo tratando conmigo ya hace semanas atrás sobre esto. De hecho, tengo otro sermón que no habla de lo mismo, pero yo le pregunté a Dios en una madrugada, por ahí como a las 3 de la mañana. Me desperté y empecé a hablar con Dios despacito. Y le dije: Dios, ¿por qué no nos bendices? Y Dios dijo: porque ustedes están permitiendo que el pueblo ofrezca ofrendas mezquinas. Y después le pregunté a Dios: Dios, ¿por qué no nos bendices? Y Dios me dio otras palabras y me dijo: es que con su servicio no me están honrando. Y en mi mente yo decía: Señor, ¿pero cómo está eso? Es que no me están honrando con su servicio. Cuando ustedes sirven cuando les da la gana, lo hacen de mala gana, no lo hacen correctamente con su corazón. Pero en esta área, Dios trató conmigo en esa madrugada y me dijo: ustedes son los responsables de que la iglesia esté dando ofrendas mezquinas que no son agradables. Estamos siendo mezquinos en el tiempo, en el servicio. Amén. En la oración. En muchas áreas estamos siendo mezquinos con Dios. Y Dios dice: yo no acepto eso de ustedes. Porque Él dice: yo soy gran rey. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy gran rey y Él merece lo mejor de nosotros. Por lo tanto, hermano, yo me arrepiento de permitir que la iglesia le esté ofreciendo a Dios lo mezquino. Yo no soy usted, pero yo sí me arrepiento. Es un pecado delante de Dios. Dios merece lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Dios merece lo mejor. Yo estoy seguro de que si tu jefe o tu jefa te dice: te espero a las 8 de la mañana, 7 de la mañana en el trabajo, tú llegas antes. Honras más a ellos que a Dios. No seamos una iglesia de gente mezquina. ¿Cuántos dicen amén? Cambiemos este día. Cambiemos. Busque el significado de mezquino. Son palabras muy fuertes. Muy fuertes. Que Dios nos ayude. Denle un aplauso a Dios.